Luis Guerra Morales, magistrado primer vicepresidente del Tribunal Electoral. Eduardo Valdés Escoferi, ex magistrado del Tribunal Electoral y autor del libro La nueva era democrática de Panamá. Magistrados suplentes del Tribunal Electoral, apreciados ex magistrados del Tribunal Electoral, distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, autoridades nacionales, respetados panelistas, directivos y funcionarios del Tribunal Electoral, directivos de los medios de comunicación, familiares, amigos e invitados especiales, audiencia que nos acompaña desde diversas plataformas. Reciban ustedes la más cordial bienvenida. Durante más de 3 décadas, el Tribunal Electoral ha pasado por un proceso transformador y modernizador orientado a fortalecer la transparencia como requisito para alcanzar la credibilidad y la confianza por parte de la ciudadanía. La obra en 3 tomos titulada La nueva era democrática de Panamá, Evolución del Tribunal Electoral 1990-2024, retrata detalladamente el avance de la institución tanto en el aspecto tecnológico como en el institucional y el legal. Su autor es Eduardo Valdés Escoferi, magistrado del Tribunal Electoral durante más de 30 años, dedicados a garantizar el crecimiento y la evolución de nuestra institución. El ex magistrado Valdés Escoferi nos ofrece hoy esta importante obra que recoge información fundamental tanto para la historia democrática del país como para su futuro. Damos inicio al programa del día de hoy con el mensaje institucional por parte del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Narciso Arellano Moreno. Señor magistrado, por favor. Buenas tardes, estimado colega Luis Guerra Morales, primer vicepresidente, magistrado primer vicepresidente, Eduardo Valdés Escoferi, ex magistrado del Tribunal Electoral y familiares que lo acompañan, doctor Daniel Sobato, politólogo, jurista y experto en elecciones, doctor Manuel Alcántara Sáez, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, doctor Jared Brown, politólogo del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, licenciada Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, ex magistrados del Tribunal Electoral, magistrados suplentes del Tribunal Electoral, directivos, asesores, jueces y colaboradores del Tribunal Electoral, invitados especiales, medios de comunicación internos, externos y quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, damas y caballeros. Es un honor y un privilegio darles la bienvenida a esta ocasión tan especial en la que nos reunimos para celebrar la presentación del libro La nueva era democrática de Panamá y al mismo tiempo rendir homenaje a su autor, porque es una persona cuya dedicación y pasión por la democracia ha dejado una huella imborrable en nuestra institución y en los panameños. Nos referimos al ex magistrado Eduardo Valdés Escoferi, quien a través de la obra que hoy presentamos recoge con tanto esmero y detalle la historia de nuestra querida institución desde su refundación en 1990. Llegar a la cima es de por sí un gran logro, pero mantenernos en ese sitial es el gran reto.
En estos dos conceptos, en mi opinión, se puede resumir el mensaje de la obra que nos presenta hoy el exmagistrado Valdés Escoferi sobre la evolución del Tribunal Electoral de 1990 al 2024. En otras palabras, rescatar a una institución del desprestigio y elevarla a un nivel de credibilidad tiene un gran mérito. Pero mantener y acrecentar la confianza ciudadana rescatada es el reto que se nos impone y el llamado que, fruto de su experiencia de casi 35 años en la institución y como precursor de su evolución, nos deja entre líneas este gran legajo que nos regala el exmagistrado Valdés. Como parte del gran reto que tenemos por delante, figura en primer lugar el rescate de la mística de trabajo que ha logrado hacer de esta institución una de las de mayor prestigio en el país, como él siempre sostuvo durante su gestión, una institución de clase única. La vocación de servicio de nuestros colaboradores y el compromiso con los valores de la democracia son parte de los aspectos a cultivar y los que nos permitirán no solo mantener, sino acrecentar la confianza, el respeto y dignidad de nuestra institución. A ella debemos aspirar siempre, quienes estamos al servicio de la democracia. El recorrido histórico e institucional del Tribunal Electoral, a través de los 3 tomos que componen esta magnífica obra, nos enseña esto. A la par de los grandes desafíos que nos impone en la actualidad la creciente amenaza a la democracia a nivel global, hoy también tenemos por delante otro enorme reto, el de la inteligencia artificial, que ha llegado para cambiar nuestras vidas, nuestra manera de hacer las cosas y muy probablemente nuestra manera de ver el mundo. Esta herramienta que hoy está al servicio de la humanidad se constituye en un arma de doble filo que puede penetrar en cualquier esfera en el ámbito del desarrollo humano, y los servicios que brinda el Tribunal Electoral no son la excepción. La capacidad que la inteligencia artificial puede adquirir de manipular, mentir, engañar a quienes están inmersos en su interacción con ella nos obliga a cerrar filas en materia de vigilancia, pero también en materia de evolución y adquisición de nuevos conocimientos. Solo así podremos enfrentar los riesgos que supone el uso de esta nueva tecnología. Y esta es parte de la experiencia en el desarrollo informático que nos comparte el exmagistrado Valdés en el primer tomo de su obra sobre la capacidad del Tribunal Electoral de adaptarse con asombrosa rapidez a los cambios tecnológicos. Anécdotas y vivencias narradas son prueba fehaciente de que cuando hay mística y compromiso de trabajo, los retos son muy grandes o difíciles que parezcan pueden ser superados. La nueva era democrática de Panamá es un concepto que va de la mano con la evolución del Tribunal Electoral. Evolución que compila exhaustivamente el exmagistrado Valdés en los 3 aspectos: tecnológico, institucional y legal. De tantos aspectos a resaltar de esta obra, deseo destacar el reconocimiento que hace Valdés al equipo humano del Tribunal Electoral por su valioso aporte en la evolución y desarrollo institucional. Reconocimiento con el cual nos identificamos plenamente y con el que nos comprometemos a seguir promoviendo. Nos recuerda Valdés al inmortalizar a las personas que han sido parte fundamental de nuestra historia institucional, que el éxito siempre es colectivo, que es la suma del esfuerzo de muchos y que el buen líder reconoce y celebra públicamente los aportes de su equipo. A 35 años de esta nueva era democrática, se impone hoy más que nunca el compromiso
con nuestra democracia a través del desarrollo institucional con transparencia e integridad. Digno de comentario especial nos parece el tomo 3 sobre evolución legal del tribunal, toda vez que se constituyen un valioso aporte, no solo para los estudiosos de la materia electoral, sino por el detallado contenido histórico sobre los grandes avances democráticos alcanzados a través de las reformas a la legislación electoral, en especial porque deja por sentado por primera vez lo no aprobado por el órgano legislativo, en contraste con las propuestas de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y del Tribunal Electoral. De otro lado, la mención de la exposición de motivos del proyecto de ley de carrera electoral del año 2000, que solo llegó hasta segundo debate y no logró consenso para que se convirtiera en ley de la República, así como las leyes de registro civil, cedulación y orgánica del Tribunal Electoral que publican en este tercer tomo. Sobre la carrera electoral de 2000, magistrado Valdés, me comprometo a seguir luchando por ella. En fin, esta obra monumental del estimado exmagistrado Valdés no solo es un testimonio de su gran talento literario, sino también de su profundo compromiso con la preservación de nuestra historia institucional. Usted ha logrado capturar en sus páginas los momentos más significativos, los desafíos superados y los logros alcanzados a lo largo de casi 35 años. Gracias a este gran trabajo que nos obsequia, las futuras generaciones podrán conocer y valorar el legado que se logró construir con mucho esfuerzo durante ese periodo. Su obra es más que un libro, es un puente entre el pasado y el futuro, un recordatorio de nuestras raíces y una inspiración para seguir adelante con la misma pasión y dedicación que nos ha traído hasta aquí. Al concluir estas cortas palabras, no me queda más que invitarlos a sumergirse en la lectura de este interminable, inestimable obra, que es un referente de lectura obligado para todos los estudiosos de la doctrina electoral, abogados, politólogos y todos aquellos que aman la democracia y reconocen la labor del Tribunal Electoral como entidad garante de la transparencia de los procesos electorales del país. Sin más preámbulos, demos inicio a este evento tan esperado, agradeciendo muchísimo la participación de los panelistas que nos honran hoy con su participación esta tarde, los doctores Daniel Sobato, Manuel Alcántara y Olga de Ovaldía. En nombre de mis colegas y en el mío propio, agradecemos a todos ustedes nuevamente su participación en este acto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Arellano. A continuación, invitamos al escenario a los panelistas que analizarán este libro desde el punto de vista histórico, académico y en su relación con la sociedad civil. Ellos son Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Manuel Alcántara, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP Panamá. Y Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. El panel será moderado por la secretaria general de esta institución, Mirta Varela de Durán. Adelante.
Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al Tribunal Electoral, la Casa de la Democracia. Queremos darles un especial saludo a los ex magistrados del Tribunal Electoral aquí presentes, que nos acompañan esta tarde tan histórica, de tanta luz, de tanta historia de verdad. Y pues hemos sido concitados, como lo dijeron ya anteriormente, a la presentación de esta magna obra, de este homenaje que nos da el exmagistrado Eduardo Valdés Escoferi. Lleva por título La nueva era democrática de Panamá, evolución del Tribunal Electoral 1990-2024. Y para tener este conversatorio y esta exposición, tenemos 3 invitados de la casa, amigos del Tribunal Electoral, amigos de Panamá que han estado acompañando al Tribunal Electoral, los magistrados, en la evolución que ha tenido el Tribunal de momentos tan críticos, de tantas crisis, de tantas amenazas, pero que han aportado todo el esfuerzo, todo su valor, todo el trabajo para construir un tribunal más fuerte, más robusto y que sea un ejemplo para la región. Voy a mencionar a nuestros invitados, va en el orden que van a hablar. En primer lugar nos va a hablar el doctor Daniel Sobato, un amigo entrañable de este tribunal de los años 90, que ha estado acompañando a los magistrados y a todos los colaboradores de este tribunal en sus diversas tareas y sobre todo en esos inicios, ese camino que fue tan difícil, porque realmente el tribunal es como quien dice, estaba en el piso. Un tribunal que con mucho esfuerzo, porque no solamente era la situación política, sino económica. Así es que el doctor, que es politólogo, que ha estudiado las democracias en nuestra región y también en otras, pero particularmente en nuestra región, así es que nos va a hablar acerca de toda esta evolución desde un inicio que tuvo el Tribunal Electoral. En segundo turno va a estar hablándonos el doctor Manuel Alcántara, también muy amigo del Tribunal Electoral de Panamá, de esta institución que nos ha acompañado en diversos momentos. Siempre que se le ha pedido la participación, ha estado con nosotros. Es un académico y también muy estudioso, politólogo. Así es que vamos a tener sus apreciaciones acerca de esta maravillosa obra. Y nuestra compatriota Olga de Ovaldía, la licenciada Olga de Ovaldía, que bueno, desde su espacio de la ONG siempre ha estado preocupada y porque las instituciones y los organismos de Panamá, en este Estado de Derecho en que nos encontramos, abracen la rendición de cuentas, la transparencia, sean entidades que permitan una participación de la sociedad civil más activa. Así que yo creo que tenemos estas 3 dimensiones con 3 personas, 3 grandes profesionales que nos van a estar acompañando esta tarde dentro de la presentación de la obra, que consta de 3 títulos, 3 tomos. El primero está dedicado a la evolución tecnológica, porque siempre el Tribunal Electoral ha sido muy preocupado, los magistrados se han preocupado en tener una institución con tecnología de punta, dedicada a los panameños y las panameñas se sientan más, que el tribunal les llega más de cerca y les facilita todo el trámite, porque el Tribunal Electoral no solamente es elecciones, el tribunal también tiene una dirección sustantiva, que es el registro civil, que es la guardiana de nuestra nacionalidad. Tenemos una dirección sustantiva que es cedulación, que son direcciones importantísimas para el devenir de nuestra historia y de nuestra democracia. Así es que la parte tecnológica es muy interesante. El segundo tomo trata de la evolución institucional. Todos los esfuerzos que se hicieron en diferentes materias, en convenios, en crear figuras novedosas, están contenidas ahí. Y el tercero que trata de la evolución legal. Hablamos de todo ese recorrido histórico a través de las diferentes reformas y cómo han ayudado a mejorar el sistema electoral panameño. Así que bueno, sin más, voy a iniciar leyendo la hoja de vida abreviada del doctor Daniel Sobato, que es nuestro primer expositor. Politólogo y jurista argentino con amplia trayectoria en democracia, gobernabilidad y procesos electorales en América Latina,
Cuenta con formación doctoral en Derecho Internacional y Administración Pública, así como un máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Desde 1997 se desempeña como director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, liderando programas de asistencia técnica, observación electoral y asesoría en políticas democráticas. Ha sido director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, ICAPEL, y miembro de importantes consejos asesores como el de Woodrow Wilson Center, la Fundación Mo Ibrahim y Latino Barómetro. Es autor de numerosas publicaciones especializadas y ha sido reconocido como uno de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes. Así que le paso la palabra al doctor Daniel Sobato. Muchísimas gracias por esa introducción. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo en primer lugar al señor presidente del Tribunal Electoral, don Narciso Arellano, al primer vicepresidente del Tribunal Electoral, Luis Guerra Morales, a la persona que estamos honrando en la tarde de hoy, al ex magistrado Eduardo Valdés Escoferi, obviamente a los magistrados y magistradas suplentes, a los ex magistrados, veo 3 de ellos aquí, veo a Denis Allen, veo a Heriberto Arauz y veo a Gerardo Solís, con quien tuve también el privilegio de poder trabajar en años anteriores, y a todos los que nos acompañan. Estamos empezando unos minutos tarde, así que les ruego un poquito de tolerancia y de paciencia, porque obviamente el esquema se nos va a atrasar. Pero quiero iniciar con una pregunta, y la pregunta es: ¿cómo se reconstruye una institución electoral cuando ésta ha sido cómplice de un megafraude? ¿Cómo se recupera la credibilidad ciudadana y de los actores políticos cuando la confianza ha sido demolida por la manipulación? ¿Cómo se relegitima la institucionalidad democrática después de muchos años de autoritarismo y de una invasión militar extranjera? Ese es el cóctel que tenía Panamá en 1989. Hoy estamos aquí precisamente para reflexionar sobre una experiencia que trata de dar respuestas a estas preguntas. La obra de 3 tomos que se presenta esta tarde, titulada La nueva era democrática de Panamá, escrita por el ex magistrado del Tribunal Electoral Eduardo Valdés Escoferi, es mucho más que un libro. Es un testimonio doble y profundamente entrelazado. Por un lado, esa obra nos ofrece la crónica del proceso de reconstrucción institucional del Tribunal Electoral de Panamá, que tras la crisis de 1989, como analizaremos más adelante, logró resurgir como un pilar de integridad electoral durante los últimos 35 años. Por otro, es también el relato íntimo y comprometido de una trayectoria personal y profesional excepcional, la de Eduardo, quien dedicó gran parte de la misma a esta misión titánica, liderando en determinados momentos, acompañando a sus colegas del Pleno en otros, pero siempre con visión estratégica, un profundo sentido del deber cívico y un compromiso ético indeclinable. Las 2 memorias que contiene esta obra, es decir, la institucional del Tribunal Electoral y la personal y profesional de Eduardo, caminan en paralelo, se cruzan, se alimentan mutuamente y juntas conforman una historia de resiliencia democrática. Las reflexiones que compartiré con ustedes a continuación no han sido escritas desde la distancia analítica del experto electoral que comenta un libro, ni desde la neutralidad que busca el historiador que narra sin haber estado presente o participado en los hechos. Mis reflexiones, estas reflexiones, han sido y están siendo formuladas desde la perspectiva más bien del cronista, es decir, de quien da testimonio de lo vivido, porque como aquí ya se adelantó, tuve el privilegio de acompañar de cerca este proceso inédito y fascinante de reconfiguración y
de reinstitucionalización del Tribunal Electoral, en diferentes roles, a veces como observador, otras como asesor externo, otras como testigo de privilegio de una de las transformaciones institucionales electorales más significativas y ejemplares de nuestra región. He estructurado mi presentación en 5 partes: una introducción, 3 etapas y un cierre. La primera etapa trata del colapso del viejo sistema electoral y la puesta en marcha del nuevo Tribunal Electoral de esa época. La segunda, de su refundación, y la tercera, la del legado, para cerrar luego con una reflexión personal. Iniciemos pues por la introducción. Quiero invitarles que me acompañen a un viaje al pasado, para que nos ubiquemos en el Panamá de 1989. En ese Panamá que estaba en plena crisis postelectoral de las elecciones de mayo, bajo el yugo de la dictadura, y de la cual iba a haber en el mes de diciembre una invasión militar extranjera. No era una situación de normalidad y por lo tanto la pregunta que les hago, mucha de la audiencia no había nacido, otras era muy pequeña en ese 1989, pero mal entenderíamos lo que ha significado este proceso de reconstrucción institucional si no vamos al punto de origen. Y ese punto de origen no era un punto de normalidad, era un punto de una crisis masiva. Una de las crisis, y creo que Manolo estará de acuerdo conmigo, quizás más fuertes que ha tenido América Latina por el conjunto de factores que combina, incluido el de una invasión extranjera como los Estados Unidos. Y por lo tanto la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué harían ustedes si tu país sufriera un fraude electoral tan devastador que llevara a una crisis institucional total, al colapso de su democracia y a una invasión militar extranjera? Y ubicarnos a su vez a fines de los años 80, principios casi de los años 90, en esa transición importante de reconfiguración profunda geopolítica que estaba teniendo el mundo, porque precisamente en noviembre, es decir, un mes antes de la invasión norteamericana, caía el muro de Berlín y ponía fin a la Guerra Fría. En ese momento donde América Latina, en su gran mayoría de los países, habían hecho la transición en el marco de la tercera ola democrática, 1978-1979, pasando de dictaduras a gobiernos democráticos. Solo unos pocos países no habían hecho esa transición. Entre ellos, claramente, quien no lo había hecho era Panamá. Es en ese momento donde quiero que ustedes se ubiquen. Llevábamos tan solo 11 años, dependiendo si lo queremos poner en el 78, o 10 años, una década, si lo queremos poner en el 79, de tercera ola democrática en nuestra región. Y es en ese contexto, en ese escenario desolador post-fraude y post-invasión militar, donde surge una misión casi que imposible. Había que refundar el Tribunal Electoral desde sus cenizas, como el ave fénix. Había que reconstruir la confianza ciudadana y había que volver a organizar, ahí a la vuelta de la esquina, al año siguiente, en 1991, unas elecciones parciales, pero que tuvieran los niveles de integridad y que fueran creíbles en un mar de desconfianza y de descrédito. Esa es la historia que narra el libro que hoy se presenta y que redactó Eduardo, y del cual tuve el privilegio de prologar gracias a la generosa y honrosa invitación que me hizo el ex magistrado Eduardo Valdés Escoferi. Y es también a partir de esa fecha, y durante los últimos 35 años, la historia del protagonista de ese relato y autor de esta notable obra, la historia de Eduardo. Cuando yo hablo de que me vinculé con el tribunal, con Eduardo, con Denis, a quien saludo de manera especial,
a Guillermo Márquez, Amado, los tres principales magistrados de aquella época, ustedes, como podrán ver, yo tenía alrededor de 5 o 6 años, los viejos eran ellos, porque si ustedes entonces me suman la cantidad de años más 35, dirán, este señor ya prácticamente está muy, muy avanzado en edad. Entonces yo era muy, muy precoz cuando vine a Panamá. ¿Qué pasó en ese contexto? Bueno, en ese contexto tenemos la primera etapa. Y la primera etapa, como si fuera una obra de teatro, es el colapso del sistema electoral, el megafraude y la designación del nuevo tribunal electoral. Ya nos pusimos en perspectiva en esas circunstancias, como dice Ortega y Gasset, ese 1989 fatídico en Panamá, un tribunal electoral, otrora símbolo de la legalidad, que se convierte en sinónimo de fraude, de subordinación al poder autoritario de turno y una democracia que toca fondo. En diciembre de ese año, Estados Unidos, como dijimos, invade al país, 12 años después de la firma de los tratados Torrijos-Carter. No hay que olvidar la importancia geopolítica que tiene ese canal, que está queriendo ahora volver a asomar la cabeza nuevamente. Y 11 años antes de la fecha pactada por ambos países para la devolución del canal a manos panameñas. Ese es otro hito histórico, momento histórico que hay que tomar en cuenta. Y entonces en 1990 se designa un nuevo tribunal. Los nuevos magistrados asumieron sus funciones en medio de un clima marcado, recuerdo, por la incertidumbre y en un país en plena recuperación de los graves efectos causados por la invasión militar. Gravísimos. 3 magistrados con una sola misión: reconstruir desde cero, recuperar la credibilidad de los procesos electorales, devolverle al pueblo el derecho a confiar en el voto. Uno de ellos, Eduardo, era un jurista sin experiencia previa en la organización de procesos electorales, pero con una gran trayectoria, con firmeza de principios, con energía, con visión estratégica y una convicción profunda. Los otros 2 magistrados, Denis Allen Frías y Guillermo Márquez Amado, también jugaron un papel clave y tampoco tenían experiencia en la organización de procesos electorales. Fíjense en qué paradoja. Un país en una crisis mayúscula, post-fraude, post-invasión, que designa un nuevo tribunal con 3 magistrados que no tenían experiencia, ninguno de ellos en la organización de procesos electorales, pero con una enorme voluntad de aprender y de buscar cooperación y de hacer las cosas bien. La tarea, como ya hemos dicho, era titánica. No se trataba solo de reformar. Había que refundar el Tribunal Electoral y sacarlo del sótano del descrédito en que se encontraba. Para ello no era suficiente hacer una reingeniería total a lo interno de la institución. Esa era condición necesaria, pero no suficiente. Era imprescindible, al mismo tiempo, recrear una nueva relación con la ciudadanía y con los actores políticos. Y en el ámbito regional, había que reinsertarlo en las asociaciones de organismos electorales que ya existían, Protocolo de Tikal y Protocolo de Quito, o bien hacerlos participar en las nuevas asociaciones que se iban a crear, como la Unión en 1991. En otras palabras, era necesario trabajar de manera tridimensional y simultánea, a lo interno de la institución para fortalecerla, en el ámbito nacional panameño para recuperar la confianza y en el tablero internacional con particular énfasis en el regional latinoamericano. Pasamos entonces al segundo acto, a la segunda etapa, que es la refundación y sus desafíos. Tuve el honor de conocer a Eduardo ese mismo año, en 1990, cuando llegué a Panamá, en esa época como director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, a invitación suya y de sus colegas para identificar posibles áreas de asistencia técnica. Recuerdo la cena en tu casa en el casco antiguo que tuvimos con los 3 magistrados, donde se planteó la necesidad del tribunal de conseguir asistencia técnica de CAPEL y de los organismos electorales de la región que estuviesen dispuestos a ayudar y acompañar. Había que acelerar la curva de aprendizaje lo más rápido posible.
En lo personal, yo ya había estado en el país el año anterior, en 1989. Había venido al frente de una misión que vino a reunirse con las autoridades del gobierno de ese entonces, Solís Palma, y con la presidenta del Tribunal Electoral de aquel momento, Yolanda Púlice de Rodríguez, para intentar persuadirlos, una iniciativa que también coordinamos con el expresidente Carter, que también había venido con una misión, de que, por favor, no manipularan las elecciones de mayo de ese año. Obviamente fracasamos. Y por lo tanto ocurrió lo que ya hemos señalado, la constitución del nuevo tribunal, y de esa manera he sido testigo de primera línea de cómo desde el primer día los 3 nuevos magistrados debieron ponerse al tribunal al hombro, reconstruir la institución que no tenía siquiera, me acuerdo, materiales para trabajar y que venía de una elección declarada en principio nula. No había tiempo que perder y tenían asimismo que organizar una elección parcial al año siguiente, o sea, en 1991. Como se desprende de este apretado relato, los desafíos no podrían haber sido mayores. Una institución maltratada, con 0 credibilidad, que había sido cómplice de un megafraude, con 3 integrantes recién llegados, sin experiencia previa en organizar procesos electorales, tuvieron que hacerle una reingeniería a las apuradas a la institución y ponerse a organizar las elecciones parciales, primero de 1991 y luego el referéndum para reformar la Constitución y eliminar el ejército de 1992. Estos 2 eventos, como el dios Jano, tenían una doble cara para el tribunal, para ese nuevo tribunal. Si las cosas salían mal, abortarían el despegue de la nueva institución, hundiéndola en un desprestigio aún mayor. Por el contrario, si las cosas salían bien, como de hecho ocurrió, le darían al nuevo tribunal oxígeno y músculo institucional para enfrentar con credibilidad y legitimidad a las elecciones generales de 1994. En efecto, sin perjuicio de que los 2 primeros procesos, el de 1991 y el de 1992, se llevaron a cabo con aceptables niveles de integridad electoral, la verdadera prueba de fuego para el tribunal estaba en las elecciones generales de 1994, donde como consecuencia de un proceso electoral muy bien organizado y transparente, el Tribunal Electoral logró consolidar su imagen, su autonomía e imparcialidad, posicionándose como la institución garante del sufragio libre en Panamá. De unas elecciones con integridad y cuyos resultados fueron aceptados por la ciudadanía y por los partidos. Es decir, que en tan solo 5 años, apenas 5 años, el nuevo Tribunal Electoral pasó del sótano, del descrédito, de la falta de credibilidad, del desprestigio, a ser una institución que se ganó la credibilidad y respeto de la ciudadanía y de los actores políticos. Me están poniendo una música de tango ahí, de fondo. El primer paso ya estaba dado y había sido dado en la dirección correcta. Desde su juramentación en 1990 y hasta su retiro en 2024, Eduardo ejerció la presidencia en varias oportunidades, así como la dirección del PLAGEL, es decir, del Plan General de Elecciones. Y durante estos 35 años de servicio, como presidente o como miembro del Pleno, participó en la elección parcial de 1991, en el referéndum de 1992, en la elección general de 1994, en el referéndum sobre la reelección de 1998, en el referéndum del Canal del 2006, así como en las elecciones generales de 1999, del 2004, del 2009, del 2014, del 2019 y del 2024. O sea, un total de 11 procesos electorales, 1 parcial, 3 referéndum y 7 elecciones generales en un periodo de 3 décadas y media. Y llegamos ahora a la tercera parte, a la tercera etapa, que es el legado. El relato que estoy compartiendo esta tarde con ustedes, cuya versión más amplia figura como prólogo de la obra que estamos presentando, no es solo una memoria institucional, es una hoja de ruta, una brújula en materia de integridad electoral y calidad democrática. En esta obra están recogidos los desafíos y amenazas que debió enfrentar el Tribunal Electoral, sus decisiones rigurosas y valientes, así como los logros obtenidos, las lecciones aprendidas y también algunos patinazos que tuvieron y que se produjeron.
Pero por sobre todas las cosas, los 3 tomos evidencian el compromiso inquebrantable con la defensa del sufragio libre, el pleno ejercicio de los derechos políticos en el marco de los procesos electorales, las elecciones transparentes y la democracia. Obviamente, en el camino recorrido en estos 35 años no todo ha sido perfecto. Hay áreas que deben ser fortalecidas bajo una filosofía de mejora continua. El presidente precisamente lo señalaba en sus palabras. Hay nuevas áreas que hay que adaptar y adoptar rápidamente. No basta, como bien señaló el presidente Arellano en su intervención, no basta con recuperar la credibilidad. El verdadero desafío, y lo vemos país tras país en América Latina y a nivel mundo, no es solo recuperar la credibilidad y la confianza. El verdadero desafío es lograr mantener y eventualmente acrecentar a lo largo de los años esa credibilidad y esa confianza. Pero estas asignaturas pendientes no desmerecen en modo alguno los importantes avances que se han hecho ni los logros alcanzados. Y en materia de legado, permítanme, por la limitación del tiempo, tan solo mencionar rápidamente 7 de ellas. Por un lado, Eduardo, el tribunal y sus colegas del Pleno impulsaron y coadyuvaron el proceso de reforma del marco legal para blindar los procesos electorales después de cada elección. Como bien dijo esta mañana el magistrado Guerra en una entrevista que se le hizo esta mañana, donde dijo el Tribunal Electoral después de cada elección no inicia un proceso electoral por capricho, eso está fijado por la ley. Y además se le concedió, el tribunal obtuvo, el derecho de iniciativa legislativa, que es muy importante. Segundo, dirigió en varias oportunidades, Eduardo, como dijimos, el PLAGEL, es decir, una herramienta esencial para la planificación y ejecución efectiva y transparente de los procesos electorales. Tercero, introdujo tecnologías innovadoras con visión de futuro. Cuarto, fortaleció los mecanismos de fiscalización, de transparencia y de rendición de cuentas. Quinto, se impulsó la creación del cuerpo de delegados. Aquí tenemos precisamente a nuestro máximo representante de ese cuerpo, siguiendo, me acuerdo, el modelo del cuerpo de delegados de Costa Rica que trajimos en aquella época. Se promovió una ciudadanía informada, activa y participativa, y lo más importante, en mi opinión, como legado, el Tribunal Electoral ha ayudado a recuperar la confianza del pueblo panameño en sus elecciones y en sus autoridades electorales. ¿La situación es perfecta? No, no es perfecta, pero se refleja en que Panamá tiene hoy, sin voto obligatorio, una de las tasas de participación electoral más altas de nuestra región. En síntesis, durante estas 3 décadas y media, primero en mi condición de director de CAPEL, luego de director regional de IDEA Internacional y posteriormente como asesor externo, puedo dar fe de que Eduardo, sus sucesivos colegas del Pleno, construyeron con el respaldo de un equipo, como aquí también muy bien se dijo y como Eduardo plasma muy bien en sus 3 tomos, con el respaldo de un equipo altamente profesional y comprometido, una institución sólida, competente, independiente, imparcial, que hoy, sin ser perfecta, goza de credibilidad, respeto y legitimidad, con altos niveles de integridad electoral y buenas prácticas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional latinoamericano y a nivel internacional. Reflexión de cierre. Queridas amigas y amigos, la historia del Tribunal Electoral de Panamá es ante todo una historia de esperanza, es de valentía, es de resiliencia y es de compromiso cívico y ético. El camino no ha sido fácil. A lo largo de estos años, el Tribunal Electoral tuvo que enfrentar y superar numerosos y complejos desafíos. Yo mismo he sido testigo. Los momentos de tensión durante el escrutinio de las elecciones generales de 1994, que se habían atascado y ahí estaba el candidato Valladares diciendo, oye, ¿y qué está pasando con los resultados? Pues finalmente se logró de que volvieran a fluir los datos. La controversia en torno al tema de las cédulas en 2004, esas cajas que se habían encontrado. La compleja campaña electoral del 2014. Me acuerdo que el presidente Martinelli mandó a pedir que me expulsaran del país. La tensa noche del cerrado escrutinio en las elecciones del 2019. Y, en mi opinión, el proceso más desafiante de todos, el del año 2024. Sin embargo, y en gran medida gracias al liderazgo de Eduardo,
al compromiso de sus colegas del Pleno y al profesionalismo de un equipo que, vuelvo a insistir, un equipo técnico sobresaliente. Quiero destacar acá la presencia de la licenciada Yara Campos, directora institucional. La institución no solo superó estos retos, sino que se consolidó como un referente en materia electoral. Por ello, en un momento en que la democracia se enfrenta a nuevos y complejos desafíos, el liderazgo del Tribunal Electoral de Panamá, el de Eduardo, así como el de sus colegas, nos recuerda que la relegitimación de las instituciones electorales y los avances en materia de integridad electoral y de calidad de la democracia no se logran ni de manera fácil ni de manera rápida. Son procesos de mejora continua, de avances y retrocesos, que requiere de líderes comprometidos y tenaces, de mucha convicción, compromiso, habilidades profesionales y, sobre todo, de trabajo en equipo. Por todo ello, su larga y productiva trayectoria profesional coloca a Eduardo junto a figuras destacadas del mundo electoral latinoamericano. La mayoría de ustedes no va a conocer los nombres que yo menciono, pero estos han sido verdaderos pilares en estos últimos 35 años. Carlos Urruti, hoy fallecido, expresidente de la Corte Electoral del Uruguay. Juan Ignacio García, hoy también fallecido, director del Servicio Electoral en Chile. Mariano Fiallos, también fallecido, presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. Rafael Villegas y Gonzalo Brenes en Costa Rica, don Arturo Gebrurge en Guatemala. Todos ellos, como Eduardo, verdaderos Quijotes electorales. Y cierro con una última reflexión. En la conversación con la editora de la obra que hoy se presenta, está en el primer tomo, la editora le pregunta a Eduardo, ¿cómo quisiera ser recordado? Y Eduardo le responde, y cito, textual, abro cita, quisiera ser recordado como un funcionario que se dedicó 100% a la institución y a cumplir y hacer cumplir la ley, al margen de los intereses políticos de partidos o de candidatos, o de los intereses que estos representan. Y cierra Eduardo su reflexión diciendo, quiero retirarme con la satisfacción del deber cumplido. Esto no tiene precio. Pues, querido Eduardo, en nombre de todos los que hoy te acompañamos de manera presencial y creo que también de manera virtual, te decimos con respeto, con admiración y sobre todo con mucha gratitud. Deber cumplido, magistrado Eduardo Valdés Escoferi, y con creces. Muchas gracias. Bueno, a través de este recorrido nos ha ilustrado tanto, doctor, un recordatorio de todos los logros que se consiguieron en en esa primera década y a través de estos 35 años del magistrado Eduardo Valdés Escoferi junto a también sus colegas y de todos los colaboradores de esta institución. Como segundo expositor nos acompaña pues el doctor Manuel Alcántara, para lo cual voy a leer también un resumen de su hoja de vida. Destacado politólogo español, experto en política latinoamericana, élites parlamentarias y sistemas políticos. Es licenciado y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesor en la Universidad de Salamanca por casi 3 décadas, donde también dirigió el Instituto de Iberoamérica y se desempeñó como vicerrector de Relaciones Internacionales. Ha sido profesor visitante en prestigiosas universidades como Georgetown, Tulane, La Sorbona y Flaxo. Desde septiembre de 2024 dirige el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS. Entre sus publicaciones más recientes destacan El Oficio de Político, 2020, y Huellas de la Democracia Fatigada, del 2024. Doctor, le paso la palabra. Muy buenas tardes. Querido presidente, magistrado Narciso Arellano, querido magistrado Luis Guerra Morales, querido
exmagistrado Eduardo Valdés, queridas y queridos concurrentes esta tarde. Bueno, Daniel ha puesto el listón muy alto, ¿no? Primero por su conocimiento riguroso de este país o de la dinámica política electoral de este país, y segundo por la afabilidad del conocimiento personal con Eduardo Valdés, con Lalo. Yo no soy experto en Panamá. La primera vez que llegué a Panamá fue en el año 1995 y es cuando conocí a Eduardo. Por consiguiente, soy más joven, claramente 5 años más joven que Daniel. Y ya digo, mi perspectiva siempre ha sido un poco la visión comparada en este caso de Panamá, y sin olvidar un poco la reflexión. Y yo creo que este libro, mirándolo desde esta perspectiva que acabo de señalar, es fundamentalmente una obra inspiradora. Es inspiradora en el detalle, en el minucioso detalle que Daniel nos ha presentado, pero es también inspiradora del momento que estamos viviendo, o que, si quieren ustedes, llevamos viviendo a lo largo de estas 3 décadas y media, ¿no? Se ha señalado cómo ese 1989 fue un año crucial. Lo fue, claro, evidentemente por la caída del muro, por lo que se desarrollaba en ese momento como ese marco del fin de la historia de Francis Fukuyama, y porque se prometía que todo iba a ser muy distinto. Entonces, en la inspiración que el trabajo de Lalo me genera a mí personalmente, quiero abordar 3 aspectos, 3 puntos, ¿no? El primero lo titularía como del pluralismo a la singularidad. En el año 1989, las tesis del pluralismo democrático, que se habían empezado a pergeñar 20, 25 años antes, y el libro de Robert Dahl sobre la poliarquía fue fundamental para ello, es un libro de principios de la década de los 70, parecía que era, de acuerdo con Francis Fukuyama, ¿no?, el único juego posible, ¿no? O también de Juan Linz, que, digamos, vino a decir que era el único casino en el pueblo, la democracia, pero una democracia, la democracia pluralista. Es decir, una democracia en la que había elecciones, por supuesto, las autoridades eran elegidas a través de procesos competitivos, libres, secretos, iguales, pero también en la que había una clara desconcentración del poder. Es decir, en su ya legendario trabajo, este politólogo norteamericano, Robert Dahl, cuando se preguntaba quién gobierna, y hacía su investigación en la Universidad de Yale y lo aplicaba esa pregunta de quién gobierna a la ciudad de New Haven, él venía a decir que mucha gente, el alcalde, el líder de la comunidad afroamericana, el rabino, el rector de la Universidad de Yale, los 2 senadores del estado de Connecticut en Washington, el gobernador de Washington, los sindicatos en los astilleros del puerto de New Haven. Eso era el pluralismo. Es decir, un poder desconcentrado en el que, además, se podían dar distintos jugadores de veto para que nadie tuviera la totalidad del poder. Además, había una lógica gradual de la competencia política. Eran momentos en los que se hablaba de izquierda, de centroizquierda, de centro-derecha, de derecha. Bien, este pluralismo es la base de lo que va a acontecer aquí en el año 1990 y las subsiguientes transformaciones a las que se refería Daniel. Pero resulta que este pluralismo, 35 años después, está
muy claramente en Almoneda. Está en Almoneda porque estamos en un momento muy crítico de concentración del poder, de la desarticulación de los jugadores de veto, es decir, los medios de comunicación no pintan nada, los sindicatos ya hace tiempo que dejaron de pintar, las universidades ahora son intervenidas y estamos en un ámbito que está dominado por la lógica de la polarización. Es la lógica del me gusta o no me gusta, es la lógica del sí o no, del todo o nada. Y esto termina a través de un proceso de individualización en el seno de una revolución digital exponencial en un escenario de singularidad. Y quiero traer a colación esta palabra porque fue una conversación que tuve con Lalo, los dos solos, en el año 19, en el que hablamos largo y tendido de este tema y de lo que se estaba cayendo en ese momento. Estamos hablando del año 2019, y Lalo a mí me iluminó, me ilustró, me inspiró. Eso no aparece en el libro, pero eso lo aporto aquí esta tarde porque me parece que es justo decirlo. Cuando se dice que algo tiene un crecimiento exponencial, es una palabra, ¿no? Pero hay que ponerlo en el contexto. Por ejemplo, fíjense ustedes, ChatGPT, tras su lanzamiento, va a hacer ahora 3 años, tardó 5 días en tener 1 millón de usuarios. 5 días, 1 millón de usuarios. Facebook, no estoy hablando de cosas muy viejas, Facebook le llevó 10 meses tener ese 1 millón de usuarios. Y Twitter le llevó 2 años tener ese 1 millón de usuarios. Esto me refiero cuando hablamos de lo que está aconteciendo, lo que está cayendo. Bien, entonces hemos dejado el pluralismo y estamos en la singularidad. Esa era la primera idea que quería compartir con ustedes. La segunda, y cuando Daniel empezó a hablar de la entrevista que concede Lalo a la editora, yo dije, me está pisando lo que voy a decir, pero afortunadamente no. Porque lo que voy a decir es cuando en la introducción, ¿no? Dice, no tanto de qué está usted satisfecho en lo personal, sino más en términos más generales, ¿no? Y dice, el compromiso para hacer respetar a cualquier costo la voluntad popular se ha logrado por más de 3 décadas. La voluntad popular se ha logrado por más de 3 décadas. Y claro, allí mi pregunta inmediata es, o habría sido, si yo hubiera sido el que estaba entrevistando a Lalo, es, ¿y qué es la voluntad popular? Claro, hablamos de la voluntad popular desde hace 250 años, casi ya 300 años, con Rousseau y la voluntad general. Pero hoy, ¿cuál es la voluntad popular? Ese es el gran reto que en el ámbito de la política tenemos absolutamente todo el mundo como colectividad. Pero precisamente todo ese mundo como colectividad hoy está más aislado y más individualizado que nunca. Entonces, sí, la voluntad popular puede ser un algoritmo. La voluntad popular puede ser ¿qué? Bueno, creo que es una pregunta que detrás de la afirmación de Lalo es pertinente que nos hagamos. Este autor, que algunas veces me habrán oído referirme, Byung-Chul Han, él precisamente recuerda que la voluntad general era un algoritmo. Lo que pasa es que Rousseau no supo traducir lo que su amigo d'Alembert, el matemático, le estaba diciendo cuando le estaba hablando en conceptos, en términos estadísticos, en una estadística del último tercio, si quieren ustedes, del siglo XVIII, pero que Rousseau no controlaba. Entonces, sabía Rousseau decir, la voluntad general no es la suma de las voluntades individuales, es otra cosa. Bueno, esa otra cosa es el algoritmo.
O sea, otra cosa es Big Data, esa otra cosa es inteligencia artificial. Bien, y la tercera cuestión en la que quiero centrarme es una pregunta provocativa. ¿Creen ustedes que en 10 años habrá elecciones? Yo no lo sé, no me atrevo a decir. Pero más bien tiendo a pensar que no va a haber elecciones. Pero no porque estemos en una situación, no, simplemente porque vamos a estar en una situación distinta. Quizás lo podamos llamar postdemocracia, pero los instrumentos con los que hemos venido trabajando y que estos 35 últimos años han sido absolutamente fundamentales para estructurar la convivencia política y estructurar el orden político democrático, yo creo que están viviendo sus últimos momentos, ¿no? Fíjense ustedes que entonces la gran pregunta sería ¿cómo definir la posdemocracia? El año pasado, más de la población mundial fue llamada a elecciones. Es el año en el que más gente votó en el universo. En un total de 76 países, comenzando por la India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil, México, hubo elecciones. Evidentemente, la calidad de esas elecciones no son comparables, ¿no? Eso es evidente, y no son comparables desde una perspectiva técnica, pero también desde una perspectiva del nivel de participación, etcétera, ¿no? Pero fíjense, el 80% de las elecciones que se consideran de ese año pasado, que fueron competitivas, de acuerdo con la gente de distintas instancias, de la propia idea internacional, del Instituto de Göteborg, también del Instituto de Variedades de la Democracia, también de los índices de The Economist, por ejemplo. Bueno, pues digo, el 80% de las elecciones competitivas se vieron afectados por el uso malicioso de inteligencia artificial. El 80%. El 90% de los incidentes que se registraron estuvieron relacionados con la creación de contenidos. Es decir, no estuvieron relacionados con que se manipulara el voto como históricamente en el siglo XIX era el famoso pucherazo, ¿no? Que se cambiaba el voto. No estamos hablando de pucherazos. Estamos hablando de que en el juego electoral, en el 90% de las cosas que ocurrieron fueron debidas a que se dieron a invasión de creación de contenidos. De esta invasión de contenidos, además, en el 46% de los casos no se pudo rastrear la identidad de los autores. Esta es solo una parte del elemento, diríamos, malicioso que podemos encontrar en la inteligencia artificial. Pero volviendo y ligándolo al punto anterior, al punto de la voluntad general, de la voluntad popular al que se refería Lalo, ¿cómo poder construir una voluntad popular desde el comportamiento de individuos absolutamente aislados? Bueno, pues evidentemente a través de los datos que estamos suministrando permanentemente. Bien, esta sería mi intervención para animarles a que piensen. Gracias, Lalo, por tu trabajo, por tu honestidad, por tu bonomía y por este regalo que nos has hecho con estos 3 volúmenes. Muchas gracias. Gracias, doctor Alcántara. La verdad que nos ha dejado aquí como con una tarea, una reflexión de esto de que en 10 años, o sea, que es una ruptura con el orden actual, estaríamos en otro estadio, otra visión de la democracia, como usted dice, la posdemocracia. Bueno, tenemos una tarea realmente interesante, muy interesante. Bueno, sí, tengo que anunciar que estamos también en los canales de YouTube, tanto del canal del Tribunal Electoral como del Instituto de Estudios Democráticos. Así que saludamos a todos aquellos que nos están acompañando a través de estos canales y que no pudieron estar con nosotros aquí de forma presencial. Para continuar con la doctora Olga de Ovaldía, voy a leer un extracto también de su hoja de vida.
Es abogada panameña con una sólida trayectoria en temas de transparencia, democracia, derechos humanos. Desde 2017 es directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Cuenta con formación en Derecho por la Universidad Santa María la Antigua, estudios en Derecho Internacional por Northwestern University y certificaciones en Derecho Institucional, cumplimiento normativo y procesos democráticos, y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ha coordinado iniciativas de observación electoral es traductora pública, articulista, también autora de ficción, combinando su labor cívica con una activa participación en espacios de reflexión y opinión pública, especialista en transparencia y participación ciudadana. Su trabajo ha estado enfocado en el fortalecimiento democrático, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos ciudadanos. Su liderazgo ha sido clave en iniciativas de observación electoral y rendición de cuentas. Doctora, le paso la palabra. Buenas tardes a todos. Repito los saludos protocolares, principalmente al magistrado presidente del Tribunal Electoral, mi profesor Arellano, el magistrado Guerra, por supuesto al ex magistrado Valdés, para sus amigos Lalo, y creo que hay muchos aquí que son sus amigos, así que creo que puedo, ya que presento la voz ciudadana, siento que no me obliga tanto el tema protocolar, así que me referiré en un par de veces al magistrado Valdés como el amigo cercano que fue y ha sido para muchos ciudadanos. Quiero aclarar también que en 1989 yo sí había nacido y no era tan chiquita. Por si hay la duda, ¿no? Sí. En realidad sí me siento muy honrada de estar aquí esta tarde y quisiera comenzar con una frase de un poema muy conocido. Si nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Y lo hago en forma de pregunta y luego regresamos a la pregunta al final. Creo que la obra que estamos presentando hoy, La nueva era democrática en Panamá, Evolución del Tribunal Electoral 1990-2024, escrita por Eduardo Valdés Escoferi, que creo que me puedo saltar y rayar varios párrafos de lo que había preparado, pues ya ha sido abundantemente expresado. Quien sirvió por 30 años esta institución, clave de nuestra democracia, y digo nuestra con toda intención, porque en esta conferencia quiero hablarles, y sepan que yo me tomé el tiempo, y en teoría la puedo dar en 12 minutos, espero no ser más largo que eso. Quiero hablarles de la visión ciudadana como homenaje público a miles de personas que sin militar en partidos políticos ni ocupar cargos públicos han sido columna vertebral de nuestras elecciones desde 1990. El magistrado Valdés, Lalo, siempre fue esa bisagra particular que abría la puerta y era el mejor amigo de esos grupos ciudadanos y esas iniciativas ciudadanas que conectaban lo que las elecciones comenzaron a significar para la ciudadanía y el Tribunal Electoral. También abundantemente se ha expresado el nivel de desconfianza, descrédito, y yo diría para quienes lo vivimos en su momento hasta horror ciudadano, de lo que fue el Tribunal Electoral a lo que llegó a ser. En primer lugar, quiero hablarles también del propio libro. Para cualquier persona que esté involucrada en el mundo de los libros, tener una edición impresa de un libro de alta calidad, en un papel nítido, con cubiertas maravillosas, el olor al libro nuevo, y que es un placer muy particular para los lectores, solo superado por el olor al libro que ya has abierto muchas veces y has marcado la esquinita y se convierte en tu amigo. Yo siento que esta edición, con estos 3 volúmenes, el dedicado a la tecnología, el segundo a la institucionalidad y el tercero a la parte legal, todo el que tenga la suerte de recibirlo es un componente para su biblioteca que va a quedar para sus hijos y sus nietos. Porque hay parte de esta historia que ya sabemos que tenemos generaciones, un país que tiene actualmente
Más del 50% de nuestra población tiene menos de 40 años, entiendo. Y son personas que no vivieron esto, que como ciudadanía, muchos de los que están aquí sí lo vivieron. Creo que aquí hay bastante gente que sí había nacido en 1989 y que tampoco eran tan chiquitos. Y siento que este es un libro de esos, un libro referencial, un libro que contiene no solamente una redacción realmente digna de leerse, sino todos los datos que están en él. Va a ser difícil, cuando ya no estén las personas que lo vivieron, poder recoger lo que hay ahí. Y siento que el hecho de que quede en un libro impreso, no estoy segura si va a tener versión digital en línea, pero si la tiene, ojalá que entonces esas generaciones que hoy no leen en papel lo puedan leer. El segundo tomo, Institucionalidad, es el que más se acerca al rol ciudadano y comienza con el relato de la estatua de Ernestito de la Guardia que ahora adorna la Plaza de la Democracia. Es un momento y un elemento especialísimo, porque quien sabe de la historia panameña sabe lo que significó ese personaje en la historia de la política panameña, que lleva a cabo las primeras elecciones que se consideraron como elecciones realmente limpias en 1960, rompiendo no solamente con el código de clase, el código político y la costumbre que el país tenía de manipular elecciones. La historia democrática del país, por supuesto, tiene un antes y un después, del 20 de diciembre de 1989. Creo que me puedo saltar todo esto porque mejor que Daniel Sobato, pues nadie lo va a poder hacer y menos yo. Y aunque la institucionalidad, incluyendo las 7 elecciones, los referéndums, plebiscitos, y aunque la institucionalidad electoral se ha fortalecido, su gran secreto siempre ha sido el rol de la ciudadanía organizada. Porque las elecciones en Panamá no son de los partidos políticos, son de los ciudadanos. Y aunque la democracia es una mesa de 4 patas, donde las elecciones libres son solo una de ellas, y esa mesa se cae si le falta alguna de las otras 4 patas, que hablaré de ellas un poquito más adelante, creo que es muy importante entender que dentro de todo el proceso electoral, uno de los actores fundamentales es la Junta Nacional de Escrutinio. Cada 5 años, este órgano ciudadano se encarga del conteo final y la proclamación de presidente y vicepresidente. Bueno, ya sabemos que en el 24 no hubo vicepresidente, pero la proclamación estuvo allí. Es realmente simbólico que en esta proclamación en Panamá, en el acto solemne donde se hace oficial el nuevo liderazgo nacional, no lo hace un poder fáctico, no lo hace un juez, no lo hace un político, lo hacen los ciudadanos. Y eso tiene un valor extremadamente importante. Otro pilar clave han sido los observadores independientes, como la Comisión de Justicia y Paz, que lleva haciendo un rol en el país desde la elección del 94, un rol único. E inclusive en esta última elección, la Comisión de Justicia y Paz tuvo 4.000 observadores a nivel nacional. Yo creo que eso implica también el momento histórico de la elección de 2024, que efectivamente ha sido la más difícil en nuestra nueva democracia. Que no sé por cuál, si contáramos como los franceses, creo que vamos como por la Tercera República, pero no estoy segura. En 1994 fue la Comisión de Justicia y Paz la que, ante la falta de confianza ciudadana de ese órgano que venía de ser la institución pública más cómplice de los horrores a nivel legal y electoral que habíamos vivido, que realizó el conteo paralelo de la elección de 1994 que se llevó a cabo en mi alma mater, la Universidad Católica Santa María la Antigua. Y he de decir así en anécdota personal que ahí fue donde yo conocí a Lalo, trabajando voluntaria en ese conteo paralelo en la USMA. Y que como no había confianza realmente en ese momento todavía general en el árbitro, ese proceso de conteo paralelo también se hizo desde la ciudadanía, se hizo desde el voluntariado y se legitimó de alguna manera lo que se estaba haciendo desde la institucionalidad pública. Creo que es bien importante y no podemos dejar de mencionar a quienes probablemente tienen
cantidad de anécdotas y sé que algunos de los que están aquí han hecho la labor de ser presidentes de mesa, vocales y miembros de mesa. ¿Por qué? Porque también la proclamación de en toda esa elección general, que va de presidente a diputado, a los 4 puestos que se escogen, también lo proclama una mesa donde hay un presidente que es un ciudadano, que no es parte de los partidos políticos. Entonces, creo que esos son elementos de la democracia panameña, donde hay o digamos de la democracia electoral panameña, donde hay una participación ciudadana que es sumamente importante. Ahí tenemos hombres y mujeres que desde las 5 de la mañana se presentan voluntariamente a contar votos, orientar a los votantes, asegurar que ese pequeño acto de cruzar una boleta sea digno, limpio y respetado. Y quienes han hecho esas labores de jurados de mesa y de presidentes de mesa saben que muchas veces es una labor muy, muy, muy difícil, que se lleva una suerte de batalla a ese nivel. Y allí hay personas que desde la ciudadanía están garantizándolo. Por supuesto, una mención muy especial a los delegados electorales. Es un cuerpo de ciudadanos voluntarios que ad honorem promueven el orden, la educación cívica, la confianza en los torneos electorales y representan de alguna manera el rostro amable, imparcial y protector de la democracia electoral panameña. Creo que es importante también referirnos a que la ciudadanía en Panamá no solamente cuenta votos, también incide en las reglas del juego. Me refiero al Foro Ciudadano por Reformas Electorales, que desde 1997 ha sido un espacio de encuentro para gremios profesionales del sector privado, universidades, empresas, organizaciones sociales y sindicatos laborales. Primero con un solo pilar en 1997, solo con derecho a voz, luego con 2 pilares en el 2002 y 2006, con derecho a voto, y finalmente los 4 pilares desde 2010, y son sociedad civil, sector privado, academia y trabajadores. Este foro ha sido vital para revisar y proponer mejoras al Código Electoral. ¿Quién decide si permitimos las candidaturas independientes? ¿Quién revisa las reglas del financiamiento y pone la voz ciudadana donde no hay un interés de acceder al poder político? ¿Quién propone paridad e inclusión? Pues en ese foro. Y aunque la voz del Foro Ciudadano no siempre es escuchada por todos y en todo momento, cuando se le escucha, el país avanza con cambios realmente significativos. Tener un tribunal electoral que sabe hacer elecciones, contar votos y proclamar ganadores no es poca cosa. Nos ha dado algo fundamental, la transición pacífica del poder político. Pero la democracia no solo es votar cada 5 años. Las otras 3 patas de esa mesa democrática en la que están la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos, una justicia eficaz e independiente, hacen el Estado de Derecho. Y ahí es donde la democracia panameña pues, nos está haciendo agua. Y de alguna manera la capacidad que ha tenido el Tribunal Electoral de ser la entidad que ha generado esa confianza en lo que hace, nos permite cada 5 años todavía seguir de alguna manera apostando por la democracia, aunque sabemos que cuando se cruzan ciertos elementos, no tenemos todos los elementos juntos que nos permitirían hablar de una democracia más saludable de la que tenemos. Hoy día el tribunal enfrenta retos mucho más sofisticados. Estamos enfrentando clientelismo político, que sencillamente equivale a corrupción, dinero sucio en la política, que puede venir del crimen organizado y otros esquemas, desinformación, polarización y también la amenaza desde derivas autoritarias que son de derecha o de izquierda, porque estamos viendo ambas en el mismo continente y muy cerca. Y una de las, aquí tenía un párrafo que me puedo saltar porque Manuel lo explicó extremadamente bien, lo que nos ha pasado en el ciclo electoral global que hemos vivido en los últimos 2 años, particularmente en la región latinoamericana en el último año, creo que no necesito repetirlo, pero sí una amenaza que se ha consolidado y que viene de liderazgos populistas mesiánicos con un corte autoritario, ya sean de izquierda o de derecha, que lo primero que hacen en el playbook, y perdona que lo diga en inglés, en la libreta de juego de esta gente, lo primero es desacreditar a la autoridad electoral.
Lo hemos visto en México, lo hemos visto en El Salvador. Lo estamos viendo ahora mismo en nuestra vecina República de Colombia, donde el presidente ya comenzó a decir públicamente que duda de las elecciones antes de que sucedan. Este nuevo elemento de los arquitectos del caos democrático, que es desacreditar antes del torneo electoral a la autoridad electoral, abre la puerta a la arbitrariedad, donde no hay reglas, y sin reglas, lo hemos visto en otros países, no nos engañemos, comienza a ponerse en duda los resultados electorales antes de que pase y comienza el resquebrajamiento democrático electoral, que en nuestro país, por ejemplo, sería extremadamente grave porque es la pata de la mesa que por ahora no cojea. Algunos ejemplos a nuestro alrededor, México y El Salvador. A mí no se me olvida y agradezco mucho que hace unos 6 años, en un congreso de justicia electoral que se llevó a cabo aquí en el Tribunal Electoral de todo el hemisferio, un evento pero de lujo estupendo, me invitaron a moderar una mesa también con temas ciudadanos y quienes eran nuestros asesores técnicos eran las personas del INE, del Instituto Electoral Mexicano, y la penetración que ha tenido en un solo ciclo de gobierno una propuesta política que tiene definitivamente un corte hacia el autoritarismo ha sido devastadora. Lo mismo ocurrió en El Salvador, pero en un golpe magistral que fueron 2 pestañazos. Por un lado el control del legislativo y por el otro el control y penetración completa del Tribunal Electoral. Entonces, no podemos decir que no está sucediendo y desde la ciudadanía tenemos que hacer ese si bien un órgano no perfecto, un órgano completamente perfectible, desde la ciudadanía, quienes creemos en la democracia, tenemos una responsabilidad mayor cuando se trata de esa relación que a veces es más cercana, a veces es más lejana con el Tribunal Electoral. Pero yo creo que el acuerdo general es que si apreciamos la democracia y el respeto de la voluntad popular a través del voto, hay que trabajar con el tribunal, ni a espaldas de él ni lejos de él. Entre los grandes desafíos que el tribunal está llevando ahora mismo, que tiene frente a sí, es convertirse verdaderamente en el tribunal de los ciudadanos y no solo de los partidos políticos. Su imparcialidad hacia quienes corren por la libre postulación es una prueba mayor. Igualmente, evitar cruces entre los tiempos electorales y los tiempos de la justicia. Otro reto gigantesco, el ámbito digital y la inteligencia artificial. Creo que también fue abordada abundantemente y mucho mejor que lo que yo tenía aquí para comentarles. Y que hoy los jóvenes no solo quieren votar, quieren ver el código de fuente de la elección. La exigencia de transparencia ha cambiado de nivel. Los datos abiertos y la rendición de cuentas en tiempo real, especialmente con temas, por ejemplo, como el financiamiento político, ya es practicado en otros países de la región, cuya democracia también está apuntalada con torneos electorales que tienen credibilidad. La credibilidad para el torneo electoral, la vara cambió. Ya no es solamente poder decir, aquí está el conteo, estos son. Tiene otros elementos que tienen que ser transparentados para que tengan la credibilidad ciudadana. El volumen 2, que es de la institucionalidad, que lo recomiendo ampliamente, habla del programa de educación cívica electoral y del Instituto de Estudios Democráticos. Ambos aportes del Tribunal Electoral a la ciudadanía son invaluables. No solamente desde el cuerpo de obra de investigación que están produciendo, los ciclos de conferencias. Sabemos que tenemos un gran camino por recorrer en lo académico en Panamá, en las universidades, en producción de conocimiento nuevo y en investigación quizás más profunda. Pero lo que está haciendo el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral es un aporte ciudadano a la ciudadanía, a la educación ciudadana importantísima. Un programa que hizo el Tribunal Electoral, que era llevar la educación cívica electoral a las escuelas secundarias, importantísima. Creo que sembrando ciudadanía desde las aulas hasta los barrios, el Museo de la Cultura Democrática, los ciclos de conferencia, los módulos escolares,
Todo apunta a lo mismo, una ciudadanía informada, crítica y participativa, que era el objetivo de este tipo de iniciativas. El problema con las iniciativas es que como estas iniciativas, un museo en un lugar, un pensum académico, puede ahora competir con lo que precisamente hablaba Manuel, del me gusta, no me gusta, y cómo me lo consumo en 143 caracteres o 35 segundos, en los cuales los primeros 5 segundos son lo que en el argot se llama make or break. Saber que la persona se quedó viendo el video en el segundo 6. Probablemente ese nivel de profundidad de estudios hay que encontrar la manera de llevarlo para lograr esa ciudadanía que hoy se quiera involucrar. Todavía hay deudas que el Tribunal Electoral como árbitro, como nuestra institución electoral, tiene que ayudarnos a enfrentar. La primera, la paridad real en la participación de las mujeres en los puestos, no solamente como candidatas, llegar a los puestos de elección y estar en los espacios de toma de decisiones. La representación de las comunidades rurales e indígenas, la inclusión en este país, estamos en una deuda general con la inclusión. El freno al clientelismo circuital, que le está haciendo un daño profundo a la representación ciudadana en cuerpos como la Asamblea Nacional. Combatir la influencia del crimen organizado y la corrupción, eso que el doctor Guillermo Chapman ha descrito también como la economía de amiguetes, que en este país puede comenzar y ha comenzado en el pasado a través del financiamiento político. Y, por supuesto, lograr combatir la influencia del crimen organizado en la política, cosa que pareciera que ya tenemos parte de eso andando en algunos circuitos y que ojalá logremos encontrar la manera como país entero de poder detenerlo. Porque una elección limpia no debe ser comprada ni intimidada, y mucho menos que el derecho humano 21, ese que dice que todos tenemos derecho a participar en el gobierno que nos gobierna y vernos representados en ese gobierno, realmente sea una realidad en el país. No puedo terminar sin hacer mención a otras intervenciones de la ciudadanía en el desarrollo de la cultura democrática electoral, de esta nueva democracia de la que hemos gozado ininterrumpidamente, al menos electoralmente, desde 1990, y es el trabajo de otras organizaciones, como la Fundación de Ética y Civismo, FUPEC, que aquí veo varias personas que han participado en sus muy impresionantes jornadas de ética electoral. Y también, no solamente eso, sino que estos grupos, incluyendo a gremios del sector privado, fueron responsables de la organización del primer debate presidencial, y estos gremios han aportado espacios, tiempos, campañas con el mismo fin. Igualmente, debo mencionar a mi propia organización, y me perdonan la propaganda, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, porque desde su fundación en 1995 y siendo parte de nuestra misión, hemos participado en las elecciones del país, llevando el mensaje de voto informado, pidiendo transparencia en la información de los candidatos, y en las últimas 2 elecciones habiendo generado compromisos por la transparencia para distintos candidatos, y hemos ejecutado varios proyectos, entre ellos de formación de mujeres políticas en temas como transparencia, integridad en el servicio público y lucha contra la corrupción, y todo lo hemos hecho con convenios firmados con el Tribunal Electoral, en ayudas que son muy importantes, en alianzas ciudadanía-entidad que son necesarias para seguir perfeccionando esta democracia, por lo menos en la parte electoral. Y por supuesto la joya de la corona de lo que hacemos, que es nuestro trabajo con jóvenes, el voto joven informado. Y quizás menciono a los jóvenes, de último lo he mencionado varias veces, porque estamos frente a un padrón electoral que nos dice que para la elección del 29, más del 50% de los votantes van a estar en ese rango de edad 18 a 39 años. Igualmente, no se puede hablar de la evolución del Tribunal Electoral y las elecciones en Panamá sin hacer énfasis en la absoluta necesidad y servicio a la ciudadanía que representa la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Estas libertades, que si bien en teoría de los derechos humanos, ninguno de los derechos humanos está ninguno por encima del otro, todos son interdependientes y no tienen jerarquía, la realidad es que la libertad de expresión y la libertad de prensa son absolutamente indispensables para poder defender todas las demás libertades que hacen parte de poder tener una elección libre, limpia, segura, igualitaria y justa. Los medios de comunicación en el país, hoy día múltiples, porque sumamos entonces los digitales, han estado igual que el Tribunal Electoral bajo múltiples ataques que vienen precisamente de generar ese descrédito, generar la polarización, generar la desinformación, generar sencillamente el descreimiento institucional que abre la puerta entonces a las opciones autoritarias, mesiánicas, que bueno, tenemos múltiples ejemplos. Este es un tema gigantesco que por supuesto rebasa por mucho los 12 minutos que creo que ya me pasé, pero no podemos olvidar que en el medio de todo lo que nos está pasando con la manipulación informática, una prensa libre, veraz, que sigue criterios de verificación de hechos, con periodistas que sean capaces de entender el proyecto que tienen delante, que es el sostenimiento de la libertad y la democracia, es indispensable. Termino con la imagen poderosa a la que quiero regresar, y es que en Panamá, en términos de democracia electoral, la democracia electoral se proclama con la voz de los ciudadanos, desde múltiples conteos y desde la primera gran mesa, que es la Junta Nacional de Escrutinio, hasta la mesa más pequeña en la comunidad más sencilla. Hoy, distintas encuestas nos dicen que más del 60% de los panameños no eligen la democracia como la forma de gobierno que mejor les sirve. Eso es algo devastador para quienes peleamos por llegar a tener la democracia que tenemos hoy. Para la ciudadanía, para los ciudadanos panameños que seguimos creyendo en la democracia, las elecciones siguen siendo democracia en acción. Y creo que debemos seguir accionando con el Tribunal Electoral en esa construcción electoral conjunta. Eso significa que muchas veces desde nuestras voces habrá críticas para el Tribunal Electoral, habrá exigencias para el Tribunal Electoral, habrá propuestas para el Tribunal Electoral, pero siempre pensadas desde que tenemos todos esa opción o tenemos juntos esa misión. Y creo, y era lo último pero ya Manuel lo dijo y lo dijo de una forma que está todo el mundo pensando que vamos a hacer en la postdemocracia. Quería dejarles con una sola anécdota y tiene que ver con que en 1953, cuando Panamá cumplió 50 años, la República, se hizo ese año múltiples actividades para celebrar el cincuentenario de la República. Hay una emisión de estampillas de 1953, porque hubo una reunión de jefes de Estado, donde de las 15 estampillas de la emisión, hay 13 dictadores en esa emisión de estampillas. Nosotros venimos efectivamente 50, 60, venimos en el péndulo de los 70, 80 de recuperar la democracia y estamos en el péndulo que pareciera donde nos vamos moviendo hacia autoritarismos. El gran superciclo electoral que hemos vivido nos deja una conclusión mixta al respecto y creo que es muy importante en Panamá, como ciudadanos, los que hemos participado en esto y seguimos participando, entender que esta construcción electoral conjunta, una de las patas de la mesa de 4 patas que debemos trabajar en nuestra democracia es indispensable, es la que nos permite la oportunidad cada 5 años de tratar de rescatar lo demás que nos falta. Y lo que nos falta es institucionalidad, pero tenemos que construirlo desde la ciudadanía, porque realmente la democracia es de la ciudadanía. Se los agradezco mucho que me hayan permitido hacer esta intervención. Muchas gracias, licenciada Deovaldía. La verdad, usted nos ha dejado plasmado
nos ha recordado la importancia de la participación ciudadana dentro de la construcción de la democracia electoral. También nos ha mencionado las amenazas que siempre se van a cernir sobre las democracias, pero que toca, sobre todo al Tribunal Electoral, estar atento, como siempre nos ha enseñado nuestro maestro, el magistrado Eduardo Valdés Escoferi, estar atentos, estar planificados, estar por delante de cualquier crisis que se nos pueda presentar para saberla abordar y salir fortalecidos. Así es que, bueno, hemos culminado con esta primera fase. Lizzy, ¿nos tiene una información para continuar? Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y a nuestra moderadora. Eduardo Valdés Escoferi es panameño, abogado, con una destacada trayectoria judicial en el ámbito del derecho electoral. Exmagistrado del Tribunal Electoral de Panamá, con más de 3 décadas de servicio en la justicia electoral, donde lideró importantes innovaciones como el Sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados, TER, el Plan General de Elecciones y la Dirección de Fiscalización. Ha sido también consultor, docente y autor en temas de derecho electoral y democracia en América Latina, así como de obras fundamentales sobre justicia electoral. Recibió la condecoración Gran Cruz de la Orden Manuel Amador Guerrero en 1994 como reconocimiento a su servicio al país. Su legado trasciende las urnas. Construyó confianza, defendió la autonomía institucional y modernizó los procesos electorales, dejando una huella profunda en la historia cívica del país. Solicitamos la presencia en el escenario del autor del libro La Nueva Era Democrática de Panamá, Eduardo Valdés Escoferi. Por favor. Presidente Arellano, vicepresidente de Guerra, colegas o excolegas del Tribunal Electoral, compañeros todos, distinguidos panelistas, amigos y amigas. Quiero comenzar por los agradecimientos, porque todos saben que se trata de un trabajo en equipo. Esta obra no hubiera sido posible si no participan las decenas o centenares de personas que lo hicieron posible. Quiero comenzar por agradecer a mi extraordinaria asesora editorial, Esther Pan Velasco, está por acá, allá está. Muchas gracias, Esther. Ian Bailey, que es el coordinador del proyecto, está por aquí todavía, allá arriba en el palco. Y todo el equipo de exfuncionarios y funcionarios que contribuyeron a darle fe y validez a lo que yo estaba redactando. Personas como Gerardo Irimia, que creo que está por acá todavía, director de tecnología, Rosa Jiménez, todos han sido mencionados y a todos se les pidió que dieran un testimonio sobre lo que ellos lograron como directores de esas importantes direcciones del Tribunal Electoral, al igual que otros en distintas áreas que hacen sus aportes y se les reconoce en el respectivo tomo. El libro busca no solamente el cómo llegamos donde estamos, porque si no construimos la historia, pues no vamos a entender cómo vamos a poder evitar errores a futuro, sino era hacer un reconocimiento con quienes se había hecho posible esta reconstrucción. No solo con los colegas que me acompañaron en cada pleno, y así está dividida la obra en el tomo 1 por etapas, cada etapa corresponde a la administración de cada pleno. Yo era uno de 3, y entre los 3 creábamos el consenso necesario
para seguir avanzando en esta obra que fue posible hacer entrega para que este acto se llevara en el día de hoy. Uno se olvida también de las personas de los mandos intermedios, que son los que hacen las elecciones a nivel de provincia o región o circuito, porque las elecciones son descentralizadas. El tribunal maneja sus funciones de una manera descentralizada. Solo podemos dar instrucciones acá, pero si los directores regionales hacen otra cosa, el trabajo en equipo no funciona. Así que por eso hemos dado el reconocimiento visual con la foto de cada uno de los directores regionales, que son la base de la autoridad a nivel de cada provincia, y luego de los directores nacionales y subdirectores nacionales desde junio de 1990. Esa es la memoria, como una memoria de graduación que tenemos todos cuando nos graduamos de bachillerato. Pues aquí está el reconocimiento gráfico de todo lo que hicieron posible, muchos de ellos ya difuntos, otros físicamente. Espero que haya sido cambios para la mejora, Charo. Todos hemos cambiado para mejorar, aunque nos veamos más delgados o menos delgados. Es la sabiduría la que hay que apreciar en esas fotos, ¿no? Y yo quiero compartir con ustedes, ya para cerrar en este acto, los hechos más importantes que vayan a motivarlos a leer o a revisar u hojear el libro. Hechos que nos dan orgullo como panameños, no solamente como magistrados del Tribunal Electoral o como funcionarios, todos los que han sido parte de ella o lo continúan siendo todavía. Pero hay hechos que a veces no tenemos conciencia como panameños de lo que eso significa. Por ejemplo, ¿en qué fue el Tribunal Electoral primero en el mundo en certificarse bajo las normas ISO? Cuando le pregunté a ChatGPT que quién era, me contesta que República Dominicana. Y yo le contesto, está equivocado. Fue el Tribunal Electoral que, con apoyo de una donación del Reino de España y el trabajo de la OEA, en el 2010 se entregó en Atlapa las primeras certificaciones. Y a los pocos segundos contesta ChatGPT, tienes razón. No dijo me equivoqué, pero entonces dio la información que sustentaba la posición nuestra. Así que estoy comenzando a tener serias dudas de ChatGPT y de ese futuro que dicho sea de paso, Manuel, ya se está conversando en el nuevo libro de Ray Kurzweil, The Singularity is Near, con la inteligencia artificial. Hasta esto es ahora mismo ya donde él está poniendo lo que hablamos en el 19, que iba a ocurrir exponencialmente al año X, por ahora es X menos tanto, ¿no? Pero bueno, hay temas que se le escapan a la especialidad de ChatGPT, como veremos más adelante. Fuimos también, hasta donde recuerdo, Charo, el primer organismo electoral o encargado del registro civil en descentralizar la emisión de los certificados de registro civil en cadenas de supermercados, hace muchas décadas. Los primeros en utilizar tecnología de microondas o satelitales para poner en línea las oficinas más remotas del tribunal, porque ¿de qué sirve construir una oficina en Canquintú o en los distintos distritos de la comarca Nuevo Buglé si no están en línea? Había necesariamente que comenzar a poner en línea esos servicios públicos. Fuimos el primer país en América Latina en utilizar el reconocimiento facial para la emisión del documento de identidad personal. Le pregunté a ChatGPT, ¿quién fue? Y me dice que fue Chile.
Digo, no señor, no fue Chile. Investigue bien porque fue con L1 Identity System en el 2008. Aquí estaba el Arzobispo como magistrado con nosotros, firmó el contrato, el que nos permitió incorporar el reconocimiento facial como base de la identidad nacional. Y contestó, tienes razón. No dijo, me equivoqué, hay que enseñarle que reconozca con humildad cuando se equivoca. Si es que es tan inteligente que la inteligencia hay que comenzar por la inteligencia emocional, ¿no? Así que vamos a ver cómo comenzamos a introducir modificaciones a los creadores. Porque por ejemplo, ahí recibí en estos días de Google una oferta. No quiero usar Gemini, no quiero usar esto. Le ayudamos a simplificar todo esto. Bueno, voy a decirle, comience por mejorar los aspectos electorales de investigación de sus chipitivos Gemini, porque andan un poco desorientados. Fuimos los primeros en comenzar a digitalizar la correspondencia diaria que entra a la institución y a circularla por correo electrónico, ahorrando considerablemente mucho papel que se sacaba antes en triplicado para cada una de las cosas por existir 3 magistrados. Comenzamos remotamente y digitalmente a firmar cheques, hace décadas de esto, para no dilatar los pagos a terceros o al personal. Fuimos el primero en hacer un reconocimiento extraoficial de resultados mediante una llamada en vivo, el mismo día de las elecciones. Fuimos el primer país también en poner en Internet el día de las elecciones un sitio de acceso público con la imagen de las hojas de control público de escrutinio de cada mesa para cada tipo de elección. Acuérdense que no solamente son 4 elecciones, sino hay lugares donde se celebra una 5ª elección donde todavía se elige la figura del concejal. Ese sitio tuvo más de 2 millones de visitas en menos de 15 días. Y eso era lo que se estaba pidiendo, entre otras cosas, en Venezuela, que dieran fe no solamente de las actas, que no las dieron, sino en el caso nuestro de las hojas de control público de escrutinio, que antes se destruían y ahora se recogen con la prueba más importante de la veracidad del contenido de las actas. Fuimos el primero en organizar un debate presidencial en cadena nacional dirigido y dedicado exclusivamente a la juventud, organizado con ASPADE, que es la Asociación Panameña de Debates, en un formato de town hall o público participativo, que fue el debate que tuvo más sintonía de todos los 5 que se celebraron, 3 de los cuales fueron organizados y promovidos por el Tribunal Electoral. Y finalmente, somos el único país que ha logrado institucionalizar su proceso de reforma y actualización electoral en un modelo que bien ha calificado Olga como de colaboración entre los partidos políticos y la sociedad civil, que es una envidia del resto del mundo. En ninguna parte del mundo los políticos pueden concebir que durante un año los partidos políticos se sienten con la sociedad civil a discutir y a dialogar de cómo mejorar y actualizar la legislación electoral. Gracias a todos los panelistas por el tiempo que invirtieron, cada uno dentro de su perspectiva. Y el reto queda, colegas Arellano y colega Guerra, en las manos de ustedes ahora. Una cosa es llevar la criatura hasta acá, ahora hay que llevarla a la universidad y después al posgrado y después darle trabajo. Así que esto es un proceso, como bien sabemos, todo es un proceso infinito. Como dice Simon Sinek en su libro The Infinite Games, ¿no? Esto no termina. Así que muchas gracias a todos por el tiempo de venir acá a acompañarnos. Bueno, con las gracias, magistrado Eduardo Valdés Escoferi. Vaya que usted nos ha dejado un legado inmenso
al Tribunal Electoral, al país y a la democracia. Gracias por todo su esfuerzo y haremos todo lo posible por seguir sus pasos con los magistrados, todo el equipo del Tribunal Electoral para seguir fortaleciéndonos. Gracias. Y bueno, queremos despedirnos ya. Estamos finalizando ya la presentación de esta fabulosa obra del magistrado Eduardo Valdés Escoferi. Así que darle las gracias por estar aquí. Gracias a nuestros invitados nuevamente por su tiempo y por esta magnífica presentación que hicieron. Y gracias a todos, a los que nos vieron por YouTube también. Que tengan una excelente tarde. Y paso la voz a Lizzy, que tiene algo que decirles. Solamente damos por cancelado ya el acto del día de hoy y queremos invitarlos a un brindis en el atrio del Tribunal Electoral.